Afasia es un trastorno del lenguaje que se da por una lesión cerebral. Se clasifica en dos grupos, que es la fase cortical y la fase subcorticales. En la fase corticales se da la fase de Broca, que tiene la dificultad en producción o comprensión conservada. En la fase del Wernicke, la comprensión es anormal y se conserva solo la producción. En la fase de conducción, la repetición es alterada y comprensión normal. La fascia anómica tiene dificultad para encontrar las palabras. En la fascia transcortical tiene dificultad para hablar. Afasia sensorial transcortical, el lenguaje es fluido, la comprensión es anormal y la repetición es muy conservada. Y en la fascia global, el bloqueo en articulación y comprensión es anormal. En la fascia subcorticales está la fascia anterior capsular, que presenta parafasia y dificultad en articulación. En la fascia posterior capsular, la comprensión y repetición es pobre. Y en la fascia global, capsular y la fascia talámica, que es donde se presentan con reemplazo de fonema. Disfasias infantiles. Es la alteración del lenguaje que afecta el habla y la comprensión. Esto se divide en la disfasia evolutiva y la disfasia adquirida. La disfasia evolutiva es la que se presenta en un niño de inteligencia normal, afecta a los niños más que a las niñas. Actualmente es llamado trastorno específico del lenguaje. Este puede ser causado por un daño cerebral o un retraso. Tiene subtipos como la fascia evolutiva expresiva, que es la alteración en la producción del habla, y la fascia evolutiva receptiva, que es la recepción de la información verbal en ausencia de la pérdida auditiva. La disfasia adquirida, que es la pérdida del lenguaje adquirido causada por un daño cerebral o la aparición de un trastorno convulsivo. Esta debe diagnosticarse entre los 7 a 10 años de edad. Estas disfasias tempranas pueden ser recuperables y el lenguaje puede desarrollarse. Como también pueden quedar secuelas temporales como la hipoproductividad, que son la reducción del uso del lenguaje o la pérdida total del habla, la supresión de la comunicación gestual y el uso del lenguaje escrito. Dislalias infantiles o retraso simple del lenguaje, dificultad para articular fenómenos, sílabas o palabras por alteraciones orgánicas, por ejemplo, labio leporino o déficit auditivo. Esta dificultad puede causar aparición en las conductas como timidez o disminución en las relaciones sociales en los niños. Algunas de sus características son sustitución, distorsiones, omisiones, inserciones. Se recomienda tratar a partir de los 4 años. La disfemia o la tartamudez es un trastorno orientado a la acentuación, entonación y pronunciación. Se presenta en el habla alterada donde se afecta el ritmo o la fluidez, dándose como consecuencia una producción del habla más lenta. Esta disfemia se clasifica según la función de la fluidez. Está la tónica, que se manifiesta por un espasmo al inicio del discurso. La clónica se presenta en pequeños espasmos en la repetición de uno o más fonemas. Está la mixta, que es la tartamudez severa, que ya es la más alterada. En las alteraciones del lenguaje del trastorno mental encontramos el autismo, que es donde no se siguen los postulados de conversación de cortesía. Esto quiere decir que el paciente interrumpe consecutivamente al hablante. El retraso mental produce un síntoma principal, que es la dificultad para pensar y aprender y recibir y captar una información. Las diferencias sensoriales es un retraso de adquisición del lenguaje, ecolalia y periodo de interrogación aumentado, denominado como ceguera. También encontramos la manía, donde se produce logorrea y una figura de idea. También encontramos trastornos de conversión, que es un conjunto de síntomas que interfieren en la conducta humana. Encontramos también esquizofrenia, donde el paciente presenta delirios en los procesos del control central.